Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la educación como respuesta a los desafíos de nuevas realidades. Apoyar el crecimiento como personas y como profesionales de estudiantes, profesores y demás colaboradores permitirá incidir positivamente para resolver diversos problemas que aquejan a la humanidad, como es el caso de la violencia, la desigualdad, la esclavitud al trabajo, el exacerbado amor al dinero y la creciente deshumanización de la sociedad. Y decía, la esclavitud al trabajo, donde no existe el tiempo, el espacio para poder convivir con la familia, con los hijos, con la pareja, con los papás, para tener momentos de convivencia con amistades, recreación, diversión, descanso e incluso para practicar la propia fe o realizar alguna actividad que le permita olvidarse de los problemas laborales. La violencia viene cuando no hay suficiente orden social, leyes sociales justas. Entonces viene la insubordinación por medio de la violencia. ¿Qué es lo que habría que hacer para que disminuya la violencia? Tener un orden social, legal, justo, porque muchas veces el orden que se dice orden legal, social, es simplemente las leyes del capitalismo y ahora del capitalismo globalizado. Y no, esas son falsas leyes muchas veces. O las leyes del socialismo, también comunista, radical, ateo y con vertientes con nuevas ideologías perniciosas éticas para la sociedad, la familia, la educación, la niñez, etc. La ley está al servicio del bien común de la sociedad y para el bien común de la sociedad. Allí es donde comienza ese orden, ese es el origen de hecho de toda formación legal. Las leyes son para la sociedad y la sociedad se rige por las leyes para convivencia, pero la fuente de vida de una ley es la vida social. Las aspiraciones de toda educación humanista para el presente siglo XXI, podríamos señalar algunas, sobre todo una educación humanista trascendente. Primera, busca formar para la vida, en el ejercicio de una profesión socialmente útil. Esta formación es pluridimensional y compleja porque trasciende por mucho los aspectos técnicos y disciplinarios de la formación profesional en un sentido restringido. Esta aspiración de formar personas se expresa en el concepto de formación integral. Toda la persona y a todas las personas, es decir, en todas las dimensiones que posee un ser humano, la dimensión bio, psico, social, espiritual, trascendente. Este es uno de los aspectos que ha caracterizado a la educación humanista con sentido trascendente a lo largo de los siglos, que es congruente con una visión del ser humano que reconoce en este la complejidad de sus múltiples dimensiones y dinamismos y que se compromete con él desde esa complejidad. La formación que se requiere ofrecer debe hacerse cargo de la formación para el trabajo, de la formación social, de la formación ética, de la formación de la persona, la formación expresivo-cultural, la formación para la colaboración, la formación para la incertidumbre y para el cambio, la formación para el aprendizaje permanente, la formación ecológica en torno a la verdad axiológica y la formación para la trascendencia. Por supuesto, no puede pretenderse que esta tarea esté cubierta en 4 o 5 años para los estudiantes que pasan por una universidad o que pasan por la universidad. Creemos, en cambio, que la universidad cumple con su misión si deja sentadas las bases y genera en el sujeto un dinamismo de formación y autotrascendencia que se concreta durante toda la vida. Pero hablamos de autotrascendencia no porque el ser humano se salve a sí mismo.
Es decir, no nos referimos a un sentido, no me refiero a un sentido teológico, sino me refiero a que el ser humano comprende quién es, comprende quién lo ha llamado a la vida, comprende hacia dónde se dirige su existencia y por lo tanto hacia allá camina con compromiso social. Segundo elemento, el objeto socioprofesional, la carrera, tiene que estar entre el mercado de trabajo y el proyecto social de la universidad, del conjunto de las dimensiones para la formación. La formación para el trabajo es la que aporta la identidad específica de los programas profesionales, la que articula el currículo. Esta identidad se formula en términos de un objeto socioprofesional, que es un recorte de la realidad y que enfrenta siempre la tensión entre los datos del mercado de trabajo y el proyecto social que sustenta la universidad. Si lo que buscamos es contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más humana, es necesario apostar por aquellos objetos socioprofesionales en los que pueda reconocerse, aun cuando solo sea a modo de hipótesis, la aportación universitaria a esa búsqueda. No se trata de una opción excluyente entre el mercado y la congruencia con los valores y orientaciones de la universidad, sino de construir una oferta educativa socialmente pertinente, pertinencia que tiene como base el principio de realidad respecto de las condiciones de los mercados profesionales. A partir de su análisis sistemático, pero que es capaz de reconocer en la diversidad social, sobre todo en la diversidad laboral, en la diversidad humana y el dinamismo de la realidad, así como en las posibilidades mismas de la acción universitaria, las acciones congruentes con un proyecto de transformación. Tercer punto, el objeto socioprofesional tiene que estar entre la especialización y la formación general. Como la expansión del conocimiento ha venido acompañada de una creciente especialización del mismo, cada vez las personas saben más de menos cosas. En buena medida, el desarrollo científico y tecnológico ha sido en parte responsable de la fragmentación del conocimiento y la dificultad para reconocer sus contextos de aplicación. Frente a esto, la formación de las universidades pretendería incluir centralmente aquellos elementos que promuevan precisamente la crítica misma del conocimiento, así como la búsqueda de una comprensión de la realidad articulada, no fragmentada, en sus múltiples dimensiones. Por eso son centrales las materias del área de reflexión universitaria, porque permiten hacer una comprensión global, sistemática, coherente, articulada de una realidad que a las nuevas generaciones se les aparece como fragmentada e incomprensible. Además, frente a la transformación cotidiana del conocimiento y sus aplicaciones, y frente a la creciente movilidad laboral, la universidad tendría que optar por trabajar la noción de familias profesionales en lugar de la concepción tradicional de profesión, como realidad definitiva y excluyente, y aportar a los estudiantes los saberes necesarios para enfrentar con flexibilidad el cambiante mundo del trabajo. Nuestra hipótesis entonces pasa primeramente por el reconocimiento y la formulación de aquellos saberes estratégicos, es decir, con una mayor capacidad de sustentar los desempeños profesionales deseables, así como de articular curricularmente las situaciones educativas y sus objetos específicos de aprendizaje, y secundariamente la relación entre lo general y lo particular tendrá que ver con la metodología de las prácticas educativas. Ante el dinamismo social del conocimiento que cambia constantemente, ante el dinamismo general de las profesiones, la tensión entre una formación general y la especialización solo puede enfrentarse con una apuesta por el aprender a aprender. Vamos ahora a un cuarto punto titulado El aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante y en su proceso. Significa asumir de entrada que el estudiante aprende en función de su propia actividad,
en relación con los objetos de aprendizaje y no aprende en función de lo que otros hacen con él, sea el profesor o la institución educativa, ni mucho menos con lo que se dice en un espacio cerrado como es el aula. Sin embargo, bueno, se integra el aula como un espacio de aprendizaje. Supone partir del conocimiento de los estudiantes concretos y de lo que son realmente, y no de abstracciones o ideales sobre cómo deberían de ser. Es que muchos dicen, es que ya no leen, es que no dedican tiempo. Tomemos en cuenta eso y entonces centremos nuestras prácticas educativas en esa realidad y no en el ideal que nosotros nos hemos planteado sobre cómo deben de ser los jóvenes. Implica poner en el centro y como punto de partida la pregunta por las acciones que contiene el proceso de aprendizaje y el modo en que esas acciones producen el aprendizaje deseado. Desde esta perspectiva, el profesor ya no es el protagonista, no es el eje central en el proceso de aprendizaje. El papel del profesor se reconfigura completamente dentro de la interacción educativa y se convierte más bien en un acompañante, un asistente, un mediador, un facilitador, un ayudante. Por lo tanto, la enseñanza ya no es la acción unilateral del profesor sobre el estudiante. Hablamos para el nivel superior, para el nivel medio superior y aún más para el básico, la circunstancia o el proceso sería diverso, porque el ser humano, sobre todo en la básica, requiere de mayor acompañamiento. Ahora bien, si la enseñanza ya no es la acción unilateral del profesor sobre el estudiante, concretada en la transmisión de información y en la verificación de que esa información sea adecuadamente devuelta, se convierte por el contrario en una cuestión de creación de ambientes, de creación de situaciones y procesos de aprendizaje. Y aquí también vale integrar a la media superior y podríamos integrar incluso a la secundaria. Entonces lo educativo es la articulación intencional de distintos elementos, contenidos, acciones, espacios, tiempos, recursos en función de una intención o propósito y en función de una estrategia de aprendizaje. Veamos un poco sobre los atributos del aprendizaje. En esta concepción se hace referencia a 3 atributos deseables del aprendizaje: que sea un aprendizaje significativo, que sea un aprendizaje situado y que esté orientado al logro de las competencias. Sin embargo, en torno a esos 3 atributos deseables del aprendizaje, quisiera proponerles 6 atributos como horizonte de búsqueda y de construcción permanente de los procesos educativos. El primero de ellos es el aprendizaje significativo. Es cuando el sujeto vincula lo nuevo con lo que ha sido su campo de experiencia, es decir, su proyecto de formación profesional y su vida. ¿Y esto para qué me va a servir?, preguntan siempre los estudiantes. Cuando logremos responder esa pregunta, hemos tenido un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, es importante que en las conclusiones de los diversos trabajos de investigación de la media superior, incluso desde la básica, particularmente secundaria, media superior y nivel superior, en las conclusiones que se solicitan en los trabajos de investigación, se integra este elemento. Ideas principales del tema: ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo pondré en práctica? ¿Qué aprendí? Estos aspectos conducen a que todo aprendizaje teórico, conceptual, tiene que aterrizarse en la vida práctica, en la vida diaria, de tal manera que se logre innovar la realidad humana y al mismo tiempo que se transforme las realidades existenciales en relación con los demás seres humanos y sobre todo que ayude a resolver problemas reales, tanto individuales como familiares y sociales. Otro aspecto es el aprendizaje reflexivo. Es cuando el sujeto puede dar cuenta de qué fue lo que aprendió y cuáles fueron las acciones e interacciones que introdujeron ese aprendizaje. Es decir,
cuando los estudiantes saben decir qué aprendieron y por qué lo aprendieron. El aprendizaje situado como tercer punto significa contextualizar históricamente el objeto y los contenidos de aprendizaje y enfrentar los procesos de aprendizaje a preguntas o problemas concretos en un contexto de realidad para dar respuestas pertinentes y consistentes. Es contextualizar los conocimientos, las metodologías y los procesos y también los contextos particulares de la universidad y de sus estudiantes. Otro elemento sería el cuarto punto. Este sería el aprendizaje en acción. Se verifica en desempeños, en resultados observables y evaluables, en relación con problemas concretos y situados. El sujeto aprende haciendo y evaluando los resultados. Quinto, es el quinto aspecto que vamos a mencionar, es el aprendizaje colaborativo. Se trata de aprender con otros compañeros, con otras compañeras. Implica acercarse interdisciplinarmente a los problemas, el trabajo en equipo y sobre todo el respeto a las opiniones del otro y a la generalidad de las formas de expresión verbales, culturales, porque en una universidad conviven personas de diferentes zonas geográficas. Y finalmente, un sexto punto es el aprendizaje transferible. Permite al sujeto aplicar a muchas situaciones el saber adquirido y enriquecerlo permanentemente en cada nueva aplicación. Este aprendizaje transferible está en la base del concepto de aprender a aprender. Por lo tanto, vamos más allá del aula, más allá del aula. Esto, en un último elemento central, es el tema más allá del aula. Un aprendizaje concebido de esta manera rebasa con mucho el espacio del salón de clases y adquiere una especie de ubicuidad en la articulación de múltiples situaciones dentro y fuera de la universidad. Implica revisar el lugar que ocupa el aula en el proceso de aprendizaje y un cambio de perspectiva respecto de la asignatura como unidad del currículo. Se trata pues de pasar de una concepción de la asignatura ya no como conocimiento empaquetado y transmisible, sino como experiencia comprensiva de aprendizaje que se concreta en distintas actividades y situaciones articuladas metodológicamente, incluida también la exposición magisterial, cuando sea el caso, en función de un objeto y un propósito de aprendizaje. Solo desde esta perspectiva es posible enfrentar la complejidad y riqueza del aprendizaje e incorporar las situaciones, formatos y tiempos que sea, o mejor dicho, que esa complejidad pide. La escucha de una conferencia, el seminario de discusión, el estudio individual, el taller como espacio de reproducción, la práctica de laboratorio, el trabajo de campo, el proyecto en equipo, el ocio compartido, la recuperación del aprendizaje, todo esto es parte del proceso educativo. Estamos convencidos de que esta visión de la asignatura es una condición necesaria para la construcción práctica de un aprendizaje significativo, reflexivo, situado, colaborativo, en acción y transferible. Los principios y nociones enunciados son ambiciosos y probablemente radicales. No obstante, así los demanda la necesidad de tener una educación diferente, una educación profunda, una educación transformante y transformadora de la sociedad. Ser, conocer, hacer y convivir con las divisas, o mejor dicho, estas son las divisas torales para la educación que requerimos con urgencia. Son las divisas para construir el sueño educativo, para fortalecer nuestra propia unidad en la búsqueda y construcción de esa sociedad más humana y humanizadora, fraterna, a la que Dios, el Dios que yo confieso, nos continúa invitando a pesar de los signos que nos llevan a la desesperanza. Hasta aquí en esta breve exposición sobre la educación, que para este fin he titulado La educación como respuesta a los desafíos de nuevas realidades.
Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.